Pastor Toca Junior. Seguimos con nuestra serie Se Busca Reformador y hoy estamos retomando estas 5 solas, estos 5 pilares, no para repetir ni para ganar tiempo, ¿verdad? Estamos retomándolos para dejarles afirmaciones, negaciones y 5 tesis acerca de estas 5 solas, de estos 5 pilares maravillosos. Hoy hablamos de solo Cristo. Solo Cristo salva. Es el único camino al Padre. Solamente Cristo, porque Él fue el que vino, que descendió, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y se colgó en un madero por ti y por mí, para darnos la vida eterna. La salvación se encuentra solo en Cristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo Jesús, el que murió por nosotros, excluyendo así todo camino para llegar a Dios. Quiero leerte Hechos 4:12. Dice la palabra de Dios: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mire cómo es la palabra clara. Y aquí podríamos terminar y concluir esta 5 sola y esta afirmación. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo Jesús, solo Cristo. Y qué hermoso es poder creer solamente en Jesús. Y qué hermoso que solo Cristo sea el único camino al Padre, el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. No necesitamos a nadie más. La Reforma hizo un llamado a la iglesia a regresar a la fe solo en Cristo Jesús. La Reforma vino a hacer ese llamado a mover a la iglesia para que creyeran solamente en Jesucristo y no estar buscando mediadores por todos lados, no estar buscando qué hacer o qué es lo que nos vaya a acercar muchísimo más al Padre, que nos pueda abrir el camino delante del Padre, si solamente Jesucristo. Y es tan clara esta reforma y este pilar: solo Cristo, mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, porque vino, murió, resucitó al tercer día y abrió el camino, rompió ese velo y nos ha dado la entrada libremente hasta el lugar santísimo delante de nuestro Padre. Solamente Jesucristo. La Reforma vino a hacer este llamado a la iglesia a regresar a la fe solo en Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Mientras las iglesias se mantenían en que hay un purgatorio, y las almas que son detenidas ahí son ayudadas por las oraciones intercesoras de los feligreses para poder sacarlos de ahí. Imagínense que nuestros seres queridos pasen a la presencia del Señor, pero no han llegado a la presencia del Señor, se quedan en el purgatorio y nosotros tenemos que orar y orar y orar y orar e interceder por ellos para ver si con nuestras oraciones los empujamos y los hacemos llegar hasta la presencia de Dios. ¿Qué tanto poder tengo yo? ¿O qué tanto tengo que orar yo para poder sacar a mi familiar, a mi ser querido del purgatorio y hacerlo llegar hasta la presencia de Dios? Si Jesucristo ya lo hizo todo. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Sabe que cuando usted y yo empezamos a orar por las almas perdidas, que no están metidas ahí, que se quedaron estancadas, estamos haciendo nulo el trabajo, el sacrificio de Jesucristo, porque al yo decir se murió mi pariente y no llegó hasta Dios, creyó en Jesucristo, pero no le fue suficiente para llegar al cielo. Entonces yo tengo que interceder, tengo que orar, tengo que todavía hacer obra para que mi pariente llegue al cielo. Entonces estoy haciendo inválido, estoy dándole invalidez al sacrificio y la muerte de Jesucristo. No fue suficiente la muerte de Jesucristo para que yo pueda llegar al cielo. Tienen que empujarme con oraciones, tienen que empujarme con obras, tienen que empujarme con limosnas. Estoy haciendo inválida la muerte y el sacrificio de Jesucristo. Entonces lo que dice la palabra del Señor en Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Jesucristo. Esto no cuenta. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, no cuenta, no es suficiente. Tengo que hacer algo más para empujarte cuando te mueras, o para que me empujen cuando me muera y pueda llegar y entrar al cielo.
La palabra de Dios dice que hay un solo mediador. No debo de hacer nada más, no por obras, para que nadie se gloríe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿De la fe puesta en quién? En Jesucristo. Pues es un regalo de Dios para nosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué podría decir yo? Yo ofrendé más, yo di más limosnas, yo intercedí más, entonces mi pariente por mí llegó. Yo no tengo que hacer nada más. Yo no debo de orar por los muertos. Yo no debo de orar por el que falleció. Él ya está en la presencia del Señor. Si Él creyó en el Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, mediador entre Dios y los hombres, Él ya está en la presencia de Dios. Yo tengo que orar por los que se quedan acá, que están sufriendo la separación de un ser querido. Si Él, el que murió, no creyó en Jesucristo, ya no puedo hacer nada más, ni orar por Él porque se está quemando en el infierno. Yo debo de orar por los que están acá, que ellos tengan una oportunidad cuando Dios los llame a su presencia, que tengan a Jesucristo en su corazón y que suceda el milagro de la vida eterna en ellos y que el Señor les dé consuelo, que el Señor les dé paz. Pero por el que falleció ya no podemos hacer nada, ni empujarlo al cielo. Si creyó en Jesucristo, se fue directamente a la presencia de Dios, y si no creyó, se fue al infierno, a una condenación eterna. No hay nada más que hacer. Porque entonces sería la otra cara de la moneda. Si puedo sacar de un lugar intermedio al que falleció con Jesucristo en su corazón y empujarlo al cielo, entonces quiere decir que también podría orar por el que se murió y se fue al infierno sin Cristo, para que Dios le dé una oportunidad. Imagínese, dándole invalidez a la muerte de Jesucristo. Si dice solo Cristo, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿qué estamos haciendo entonces nosotros? Siendo partícipes de ello, si la reforma vino a hacer ese llamado a la iglesia, a regresar a sola fe, sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo. No hay nada más. Por eso es que la sola, ¿sí? Significado es solamente. Y hoy te estoy hablando solamente Jesucristo. Solamente Cristo es el único camino al Padre. No hay nada ni nadie más que nos pueda llevar hasta Dios. Solo Jesucristo. No hay oraciones que nos ayuden, no hay limosnas que nos empujen. Los reformadores enseñaron que la salvación es solamente a través de la obra de Cristo, la obra redentora en la cruz del Calvario. Como dijo Juan Calvino, reformador francés, en los institutos de la religión cristiana, intervino Cristo intercediendo por nosotros. Tomó sobre sus espaldas la pena y pagó todo lo que los pecadores habían de pagar por justo juicio de Dios. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. El regalo de Dios es vida eterna. El justo juicio de Dios lo llevó Jesucristo sobre él, sobre su espalda, cuando se convirtió en una pelota de pecados. Y el Padre le dio la espalda y dijo: Señor Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque no era digno de voltearlo a ver, porque estaba recibiendo todo el pecado del mundo sobre de él, que expió con su sangre todos los pecados que eran causa de la enemistad entre Dios y los hombres. Expió por nosotros. Él no cubrió nuestros pecados como la propiciación que existía. Las ovejitas cubrían nuestro pecado, y cuando mataban ovejas cada año tenían que cubrir. Él vino a expiar nuestros pecados, a borrar nuestros pecados, a lavarnos y limpiarnos de toda maldad, y delante del Padre podemos decir nosotros a Dios: ya no te debo nada, porque Jesucristo pagó todo en la cruz del Calvario, y yo soy justificado por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo la palabra se viene a complementar. No viene a decir solo Cristo, pero tal vez no Cristo, pero tal vez esto, tal vez lo solo Cristo. Y creo que es un buen momento para nosotros, para levantar nuestras manos en este tiempo y darle gracias al Padre por haber enviado a Jesucristo para morir por nosotros, para expiar por nuestros pecados y borrarlos de una vez, agarrarlos en un saco, enrollarlos, amarrarlos y tirarlos al fondo del mar, donde nada ni nadie te los tiene que estar recordando, ni los va a traer a colisión. El único que te recuerda el pasado es Satanás. Pero cuando Satanás te recuerde tu pasado, recuérdale tú su futuro, que va a ser encerrado, y Jesucristo y reinando sobre todo. Qué hermoso es poder recordarle a Satanás que está vencido, que está por debajo de nuestros pies, que él obtuvo la victoria en la cruz del Calvario, que murió, claro, que le pegaron, le mordieron el carcañar a Jesús, sí, lo mataron por 3 días, resucitó, y al resucitar le pegó ese mazazo a la cabeza en la serpiente, y la serpiente fue derrotada. Ahora nosotros gozamos de esa victoria y podemos vivir en victoria, no en derrota, porque tenemos un Dios victorioso. Solo Cristo es el único camino a Dios.
es para darle la gloria, ¿verdad? Es para darle la honra a nuestro Señor Jesucristo, que pagó por todos los pecados, expió con su sangre todos los pecados que eran causa de enemistad entre Dios y los hombres. Con esta expiación se satisfizo al Padre, le dio placer al Padre, expió por nosotros. ¡Ah, qué maravilloso! La muerte de Cristo no fue un espectáculo doloroso, como muchos dicen. A esta expiación le vino a dar placer al Padre, satisfizo al Padre. Vamos solamente hacia Cristo para obtener favor divino y amor paternal. ¡Qué hermosa la obra de Cristo! Obra de redentora, expió por nosotros para darnos paz, para darnos esa enemistad que la vino a quitar entre el Padre y nosotros, ese favor divino que se volcó sobre nosotros y ese amor paternal que nos abraza, que nos inunda y nos recuerda todos los días de que no estamos solos. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravillosa la obra redentora de Jesucristo! Tesis número 4. Solo Cristo. Reafirmamos que nuestra salvación es obtenida por la pura gracia de Dios, mostrada en la obra redentora y mediadora de Cristo. Su vida sin pecado y su pago sustitutivo por los pecadores solamente son suficientes para nuestra justificación y reconciliación con el Padre. Reafirmamos que solo a través de Jesucristo, el único camino al Padre, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Negamos rotundamente que el Evangelio sea predicado sin el trabajo sustitutivo de Cristo. Si sacamos a Jesucristo de la Biblia, que es un libro cristocéntrico, no funciona ese Evangelio. Ese Evangelio no tiene validez. Entonces este no debe ser declarado y la fe en Cristo no es solicitada. Si te están predicando que no tienes que depositar fe en el Señor, que tienes que hacer esto, que tienes que pagar, que tienes que trabajar un poco más para poder ganar, no es la verdad, porque la verdad os hará libres y solamente nos va a hacer libres a través de depositar nuestra fe. Sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo salva. Entonces este Evangelio es el verdadero, es el predicado, que solo la Escritura debemos de creer. Y la Escritura dice que sola fe, la Escritura dice que sola gracia, y la Escritura dice que solo Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces por eso es que yo predico y creo ciegamente en la palabra del Señor, porque la estudio, porque la amo, porque la atesoro, porque la guardo y porque la llevo a la práctica. Hermosa la palabra de Dios. Cuando te apasionas estudiando y leyendo la palabra de Dios y la llevas a la práctica y empiezas a ver los resultados, empiezas a decir: estas 5 solas, estos 5 pilares son maravillosos porque están cimentados en la palabra de Dios. Este monje maravilloso, estudioso, teólogo de la palabra del Señor, se dio cuenta de que la religión en donde estaba envuelto él no era lo correcto, porque le estaba llevando a hacer un montón de cosas, un montón de pasos más, y solo 5 son los que tenía que dar. Solo Cristo, sí, pero tienes que hacer obras. Solo Cristo, pero tienes que pagar. Solo Cristo, pero también tienes que hacer. Y tienes que ajustarle a la muerte de Cristo. Eso no puedo creerlo yo. No puede caber en mi espíritu y en mi corazón. De que tengo que ajustar con dinero, con limosnas, imagínense. Tengo que ajustar con obras, con hacer buena obra. Tengo que ajustarle a Cristo para que saque a mi pariente del lugar donde está estancado y no ha podido llegar al Padre, porque la muerte de Cristo no fue suficiente para llevarlo hasta el cielo. Eso no lo puedo creer yo. Solo Cristo salva. Fe. Ay, mire cómo los 5 pilares van en orden y se van complementando. Sola Escritura. Cuando lees y comes y empiezas a creer, sola Escritura, sola fe. Sola fe, qué rico, solo la fe, solo fe, solo fe. Y creyendo en la Escritura, sola gracia, porque por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, regalo del Señor, gracia de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, no por obras. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo todo, no necesito hacer más. Qué hermosa la palabra. Y esta sola, este pilar de solo Cristo es maravilloso, porque yo no tengo que hacer nada más, miren, nada más, pero no me va a malentender y a torcerme esto. Yo no tengo que hacer nada. Deposita tu fe en Jesucristo, empieza a dar tus pasos de fe, reafirmándote en la palabra del Señor y dándole al Señor gracias por esa gracia, por ese regalo inmerecido, porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra, mas la dádiva de Dios es vida eterna.
ahora yo empiezo a dar frutos. Por sus frutos los conoceréis. Yo deposité mi fe en Jesucristo, ya tengo asegurado mi lugar en el cielo. Cuando muera nadie tiene que hacer nada por mí, solo llorar y orar por los que se quedan. Yo ya estoy disfrutando de la presencia de Dios en el instante que morimos. ¡Hala, qué rico! Pero mientras estamos acá en la tierra debemos de dar frutos, porque el árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego, y el que da fruto será podado. La poda duele, pero vas a dar más fruto, vas a dar más fruto, y el Señor te riega. El Padre cuida de ti, el Padre te abona esos cuidados paternales que tenemos. ¡Qué maravilloso! Para que sigamos dando fruto nosotros. Así es que este no debe ser declarado, y la fe en Cristo no es, si la fe en Cristo no es solicitada, no debe ser declarado. Si no te solicitan la fe en el Señor, no te están predicando el Evangelio. Si te están diciendo que tienes que hacer un montón de cosas más, no te están predicando el Evangelio verdadero. El Evangelio verdadero, claro, tienes que dar resultados, tienes que dar cambios. Ese es el Evangelio verdadero, pero solo debe depositar tu fe en Jesucristo. Sola Escritura, sola fe, sola gracia, y hoy dejo en tu espíritu y en tu corazón solo Cristo, solo Jesucristo. Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. Y quiero que tomemos un momento para decirle gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Los que tenemos a Jesús en nuestro corazón, dile gracias por esa obra redentora. Gracias por esa obra de reconciliación. Gracias por esa expiación por nuestros pecados, porque los quitaste, porque los lavaste, porque tu sangre no cubre, sino lava, quita pecados. Gracias por ser intercesor, gracias por ser intermediario, el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, eres tú. Gracias. Gracias por abrir el camino. Gracias por romper el velo y que no hubieran divisiones entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora podemos entrar con libertad hasta la presencia de Dios con gemidos indecibles, los cuales el Espíritu Santo traducirá, los llevará de una manera correcta para que el Padre pueda escuchar nuestro clamor, nuestra oración y enviar la respuesta sobre nosotros. Gracias, Señor, porque abogado tenemos delante del Padre. Queremos vivir para ti. Queremos vivir para el hombre que murió por nosotros. Queremos vivir enamorados del que dio la vida por nosotros. Y vivir como un resultado de esa fe depositada solamente en ti. Dar buenas obras, buenos resultados, buen camino, buen testimonio. Hacer buenas cosas porque estamos siendo guiados por tu palabra y por tu Espíritu Santo que mora en nosotros. No permitas que ninguno de nosotros se aparte de ti. No permitas que quitemos nuestra mirada de ti y miremos al mar que trae olas, que trae marejadas, y que no nos empecemos a hundir en ese momento. No permitas que quitemos nuestra mirada de ti, porque solo Cristo, y al tener mi mirada en Cristo, mi fe en Cristo Jesús, yo no voy a hundirme y voy a salir adelante porque salgo con tus fuerzas, porque tú ya lo hiciste todo, porque tú estás trazando el camino, porque si tú me dices que camines sobre el agua, yo voy a caminar sobre el agua y llegaré al lugar donde tú me estás esperando, porque tú has trazado y tú me estás guiando. Danos fuerzas como las del búfalo. Renueva nuestras fuerzas como las de las águilas para salir adelante y seguir en esta vida hermosa, en este camino precioso de la vida cristiana. Gracias, Señor Jesús. Es tiempo de honrar y bendecir a nuestro Dios. Solo Cristo. Jehová te bendiga y te guarde. Que el ángel de Jehová acampe alrededor tuyo, pelee por ti y te defienda. Que la columna de fuego esté sobre de ti todos los días. Que su presencia te abrace, te inunde como una nube, haciéndote invisible a los ojos de la maldad. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti. Que su gracia, favor y misericordia se renueven cada mañana sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu trabajo, sobre tu negocio, sobre tus generaciones. Y recuerda, solo Cristo. Dios te bendiga.